Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales en TV Senado. Nueva sesión de Profundidad de Campos, esta vez para hablar con un hombre de la Cámara Alta muy ocupado. Senador Álvaro Elizalde, ¿cómo está usted? Muy bien, Sergio, ¿cómo está usted? Sí. Bueno, usted dice que tiene muchas actividades, reuniones, conversaciones telefónicas, o sea, ¿está arrepentido de ser presidente del Senado o no? No, en absoluto, pero efectivamente estoy corriendo todo el día, porque son muchas las responsabilidades que hay que cumplir, algunas muy importantes, sobre todo en materia del trabajo legislativo, otras de carácter protocolar, pero lo importante es que es un trabajo intenso, pero que genera, yo diría, satisfacción, porque estoy cumpliendo una responsabilidad de Estado que a cualquiera que la haya ocupado en el pasado, sin duda debe llenarlo de orgullo. Bueno, respetando esa situación de los tiempos que son tan escasos para usted, vamos a hacer este programa en dos partes. En la primera parte ahora queremos preguntarle acerca de su espíritu talquino. ¿Todavía permanece o no? Sin lugar a dudas, yo nací en Talca, mi familia vivió mucho tiempo allá y les voy a contar además que yo fui 7 vecinos. Así que en ese tiempo no había incubadora y como no podía mantener la temperatura, en el Hospital Público de Talca tenían rodeado de guateros. Y tengo muchos hermanos de leche, porque como mi mamá no me podía amamantar, entonces le dio leche a quienes formaban parte, quienes estaban ahí en la sala común en ese tiempo. 6 camas por pieza, por lo menos debe haber sido. Así que en algún momento voy a buscar los registros de quienes nacieron ese día para ver dónde están mis hermanos de leche. Bueno, ha vuelto, eso sí, al lugar de nacimiento. ¿No se cayó el hospital de Talca con alguno de los terremotos que hemos tenido? Sí, se cayó el hospital, pero se construyó uno nuevo, mucho más moderno. La verdad es que tiene una infraestructura de primer nivel y por tanto cuenta con mejores instalaciones para cumplir con las funciones del hospital. Y ahí empezó a dar sus pasos ya más grandecitos en el campo de la política. Sí. Usted fue militante de los tiempos juveniles, ¿no? Sí, yo me involucré en política en el tiempo de la dictadura. Me pareció que era muy importante contribuir a la causa democrática. Y bueno, y en el colegio, en la universidad, obviamente tuve un rol activo. Yo ingresé a la Universidad de Chile a estudiar Derecho el año 87, que fue el año de Federici. Estuvimos no sé cuánto tiempo en paro y finalmente, bueno, se produjo el cambio. Y me acuerdo de un titular que decía que si caía Federici, caía Pinochet. Bueno, ocurrió que al año siguiente fue el plebiscito y, bueno, posteriormente se terminó la dictadura. Fue muy duro ese tiempo para los estudiantes universitarios. Bueno, hubo confrontaciones muy fuertes, una represión brutal contra el mundo juvenil que de alguna manera lideró con los dirigentes del campo sindical esta lucha por la recuperación de la democracia, como se llamó en su momento, ¿no? Sin lugar a dudas que la causa democrática se caracterizó porque las organizaciones sociales jugaron un rol fundamental, particularmente las federaciones de estudiantes, los centros de alumnos de todas las universidades del país, en donde había mucha efervescencia y un rol muy activo, demandando que Chile recuperara su libertad, que se recuperara la democracia, que se restableciera una forma de convivencia basada en el respeto y el respeto a los derechos humanos. Y bueno, el año siguiente al que yo ingresé a la universidad, el año 88, fue el plebiscito. Y obviamente desarrollamos una campaña muy activa en favor de la opción del no, que fue la que finalmente triunfó y que abrió la posibilidad de que recuperáramos nuestra democracia. Ahora, ¿usted pasó de militar en la izquierda cristiana al Partido Socialista o a la Juventud Socialista? En la Juventud Socialista, sí. Ya. Y bueno, después fui vicepresidente del Centro de Estudiantes de Derecho y presidente de la Federación de Estudiantes. Ahora, toda esa trayectoria lo llevó a pensar en algún momento que podía tener una responsabilidad tan grande como ser el hombre que ocupa el segundo lugar en términos de poder en el país después del presidente de la República. Cuando uno se involucra en un contexto histórico como este, no se proyecta mucho en el tiempo. Y yo siempre digo, la mayor responsabilidad que he tenido en mi vida, y no creo que en política pueda tener una mayor responsabilidad en el futuro, cualquiera sea esta, fue haber sido apoderado de mesa en el plebiscito. Estuve en la mesa ahí velando porque se respetara el triunfo democrático del no. No creo que haya otra responsabilidad, ni siquiera ser presidente del Senado. Creo que sea más importante que haber estado el 5 de octubre del año 88 como apoderado del no, velando porque se respetara el resultado de las urnas. Ya, ¿tuvo incertidumbre cuando fue candidato a senador del resultado de la elección o tenía certeza? Nunca se tiene certeza en democracia y eso me parece que es muy bueno
precisamente porque da cuenta que finalmente es la ciudadanía la que tiene que pronunciarse. Pero, bueno, desarrolló la campaña, todos los vaticinios, muchos expertos señalaban que el resultado iba a ser distinto, y afortunadamente resulté electo, así que estoy muy agradecido obviamente de todos los maulinos y las maulinas que votaron por mí. Seguramente cuando escriba su autobiografía va a recordar el momento en que lo eligieron presidente del Senado. ¿Fue complejo eso? ¿Por qué no nos cuenta más cómo ocurrió todo? ¿En qué momento se comenzó a articular esta posibilidad de que usted fuera presidente de la Cámara Alta? Bueno, la verdad es que nuestra bancada decidió quién iba a ser nuestro representante como candidato a presidente del Senado la noche anterior a la elección por parte del Senado, o sea, la noche del 10 de marzo. Decidimos no hacerlo antes porque estaban en conversación las distintas fuerzas políticas, las distintas bancadas, para ver si se arribaba a un acuerdo. Y bueno, a altas horas de la noche del 10 de marzo se estableció ese acuerdo y ahí nuestra bancada procedió a decidir. Y agradezco el apoyo unánime que me dieron todos los integrantes de la bancada del Partido Socialista. Y además, bueno, se llegó a un acuerdo bastante amplio que implica que vamos a tener mesas integradas. Lo más relevante, que el rol que le corresponde a la mesa es garantizar la ecuanimidad en el debate legislativo. Y bueno, yo espero obviamente desarrollar un trabajo con esas características. Antes fui presidente de comisión, tuve 4 presidencias de comisión en el periodo anterior y la verdad es que eso permite tener cierta experiencia, además permite tomar conocimiento del reglamento, que no es irrelevante al momento de dirigir el debate, y lo más relevante es que yo creo que este es un espacio de debate democrático, se deben respetar siempre las ideas de todos, hay que evitar todo tipo de descalificaciones personales y lo que le corresponde a la mesa es más bien guiar el debate conforme lo establece el reglamento, siendo ecuánime y por tanto dando garantía a todos para poder expresar sus ideas. Ya, ¿el senador Osandón terminó con su enojo ya que tuvo en su momento? No sé si tuvo un enojo conmigo, y la verdad es que yo tengo una buena relación en términos personales con el senador Osandón. Y apenas se me eligió presidente del Senado, prácticamente todos los integrantes de la bancada de Renovación Nacional me felicitaron y me dijeron que podía contar con ellos para hacer un buen trabajo. En el Senado, y esto es bien importante, Sergio, tenemos diferencias políticas. Defendemos con fuerza nuestras convicciones, pero en un clima de respeto. Y creo que eso es muy importante de preservar cuando se quiere tener una democracia de alto estándar. Ahora un presidente socialista y una vicepresidenta de la UDI. ¿La gente lo verá eso como algo extraño o no es extraño? Es parte de la realidad de Chile. Los chilenos eligieron este Senado, que es el primero elegido desde que recuperamos la democracia con un sistema proporcional y por tanto que es un espejo de lo que los ciudadanos expresaron en las urnas. Y Chile es diverso, en eso consiste la democracia. Por tanto, si hay diversidad de puntos de vista, esto tiene que expresarse en la composición del Senado y ahora, en la composición de la mesa. El carácter de este Senado es diferente a los Senados que hubo antes, por las razones que usted dice, pero al mismo tiempo tenemos unas cifras que mucha gente lo ha marcado, ¿no? Es decir, 50% de fuerzas de oposición, 50% fuerzas de gobierno. ¿Eso le da otra complejidad a la gestión suya como presidente de la Cámara Alta? Bueno, sin lugar a dudas que es un desafío. Ahora, si lo comparamos con la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados está más bien atomizada y eso dificulta construir mayorías y por eso es muy importante el diálogo, incorporar distintas miradas y puntos de vista para construir mayoría que nos permita avanzar en proyectos de ley que son fundamentales para mejorar la calidad de vida de todas las chilenas y chilenos. Y en el caso de la vicepresidenta, yo tengo diferencias políticas, obvio, con la senadora Ebesperrer, pero hemos desarrollado un muy buen trabajo conjunto, en un marco de respeto recíproco, porque estamos conscientes de cuál es el rol que nos corresponde cumplir y por tanto ambos estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo por estar a la altura de ese rol. Ahora se ha dado una diversidad, digamos, de representaciones en el Congreso y muchos dicen, bueno, salimos del binominal, que era atroz porque mucha gente quedaba afuera, pero ahora pareciera ser, según lo que dicen los críticos, que hay más gente de la que se necesita para llegar a acuerdos. ¿Es así o no? Bueno, efectivamente hay un cuadro de atomización del sistema político en general y eso dificulta la construcción de mayorías. Hay hoy día más partidos que nunca que tienen representantes en ambas cámaras. Pero bueno, es parte de los cambios culturales de los cuales hay que hacerse cargo y estar a la altura de lo que se implica ese desafío. Por eso insisto, aquí es muy importante promover el diálogo, incorporar distintos puntos de vista, distintas visiones
y promover entendimientos que nos permitan avanzar en transformaciones que la ciudadanía demanda para construir un Chile con mayor justicia social, para profundizar nuestra democracia, que creo que son los principales desafíos que tenemos hoy. Bueno, usted como Senado no solamente se relaciona con la Cámara de Diputados, con el Ejecutivo. ¿Cómo está la gestión del ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, que él fue diputado y tiene que dialogar con el Senado? Y los senadores socialistas parece que eran los más inquietos de que no estaban fluyendo las cosas. ¿Están así o no? Yo tengo una muy buena relación con el presidente, con el ministro secretario general de Gobierno, así como, de la Presidencia. Con el ministro secretario general de la Presidencia, así como tengo una muy buena relación con el presidente de la República, porque por lo demás, si bien son poderes independientes, el Congreso y el Gobierno, el Ejecutivo, se requiere de colaboración porque son órganos colegisladores. Y aquí lo que los chilenas y chilenos nos piden es que estemos a la altura de sus demandas, de los desafíos que tenemos que enfrentar como país, y eso implica, obviamente, que haya una coordinación para avanzar en la tramitación y en la aprobación de los proyectos de ley que son fundamentales para Chile. Así que en ese sentido he tenido una muy buena experiencia de trabajo con el ministro secretario general de la Presidencia. Senador, ha habido un conflicto que se ha dilatado en el tiempo, que viene de mucho antes del gobierno del presidente Boric, incluso el presidente Sebastián Piñera, en la macrozona sur. Y se han adoptado medidas que son muy drásticas, por ejemplo, los estados de excepción con distintos matices. ¿Esta es la solución para el problema de fondo que existe en esa zona del país? Yo he apoyado las decisiones que ha adoptado el gobierno en esta materia, pero consciente que aquí lo que se está tratando de hacer es bajar la temperatura al paciente. Pero obviamente se requiere de una política integral que se haga cargo del tema de fondo, particularmente la deuda histórica que existe con los pueblos indígenas. Ahora, la principal obligación que tiene el Estado y por tanto el gobierno es garantizar la seguridad de las personas. Y cuando se han producido hechos delictivos y hechos de violencia, incluso con personas que han sido asesinadas, eso requiere de una respuesta de carácter preventivo, como son los estados de excepción constitucional. Pero estos estados son excepcionales, su propio nombre lo dice, y por tanto hay que ir en paralelo abordando los problemas de fondo a través de un diálogo que permita generar condiciones de seguridad y de paz proyectable en el tiempo en la zona. Ahora, es difícil predecir, digamos, cuándo va a terminar, sobre todo la violencia, que es una de las preocupaciones más grandes, porque ha habido muerte de personas, quema de maquinaria, personas que no han podido seguir viviendo en sus casas, incluso porque se las han quemado. Uno dice, bueno, ¿y por qué esto cada 15 días? ¿Por qué no se adopta una medida que sea en el tiempo más prolongada, de tal manera de abocarse a soluciones que sean mucho más integrales? ¿Es una alternativa o no? A ver, en primer lugar, yo creo que hay que ser claro. La violencia no nos va a permitir construir un Chile más justo. El camino para construir un Chile más justo no es la violencia. Y por tanto, el Estado y el gobierno en particular tienen que proteger a todas las ciudadanas y ciudadanos que han sido víctimas de hechos de violencia. En segundo lugar, los estados de excepción constitucional se tienen que renovar en tiempos relativamente acotados porque el Congreso tiene que estar evaluando si es que están cumpliendo su objetivo. Y como implica limitar libertades, en este caso, la libertad de movilización y la libertad de reunión, obviamente, en caso de que haya cualquier problema en su implementación, el Congreso tiene que estar en condiciones de decir que esto no se puede prolongar. Y por tanto, ese es el sentido de que permanentemente se le esté consultando al Congreso la renovación de este estado de excepción constitucional. Dicho lo anterior, aquí es muy relevante resolver el problema de fondo. Y por eso yo he señalado que se requiere una política integral. Esto implica, por un lado, adoptar medidas que están orientadas a la seguridad, pero al mismo tiempo generar condiciones para mejorar la forma de convivencia en la zona. Y eso exige necesariamente hacerse cargo de las legítimas demandas de los pueblos indígenas a través del diálogo y a través de políticas públicas que sean muy claras al respecto. Senador Álvaro Elizalde, hay muchos temas más para conversar, pero por la disponibilidad de tiempo suyo vamos a hacer este programa en dos partes, así que esta primera parte la completamos y después nos volvemos a reunir con el propósito de seguir este diálogo, de tal manera que usted que está en sus casas en cualquier punto del país pueda ver íntegra la conversación de una sola vez. Así que le agradecemos la gentileza en esta parte del programa y volvemos con usted en otro momento en que tenga tiempo disponible, ¿eh? Muchas gracias, Sergio. Bueno, siempre es un placer y un honor poder hablar con usted. Una pausa y volvemos con usted aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado para seguir dialogando con el senador Álvaro Elizalde.
Ya estamos de vuelta aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado con el senador Álvaro Elizalde, presidente de la Cámara Alta. Bueno, julio partió con una ceremonia bien singular, por primera vez en la historia de Chile, donde la Convención Constitucional, con los 154 constituyentes, entregó una propuesta de carta fundamental al presidente de la República. Usted fue testigo directo de esta ceremonia. ¿Cómo se sintió allí en el salón de plenarios del Congreso Nacional, acá en Santiago? Bueno, sin duda que estamos ante un hito histórico muy relevante. Ahora será la ciudadanía la que se va a pronunciar el 4 de septiembre, democráticamente, conforme lo establece la reforma constitucional que aprobamos en virtud del acuerdo del 15 de noviembre, que se suscribió en este mismo edificio, como respuesta a la demanda de cambios profundos que se expresó en el estallido. Por tanto, aquí hay una, podríamos decir, correlación entre todos estos hechos con motivo del estallido de octubre, en que millones de chilenos salen a las calles a pedir cambios profundos. Así que bueno, se ha presentado el documento, fue una ceremonia, yo diría, bastante republicana. En esta oportunidad se invitó a las autoridades, lo que no había acontecido cuando se dio inicio al trabajo de la convención, y por tanto no solo estaba el presidente del Senado, que en mi caso, el presidente de la Cámara, también el presidente de la Corte Suprema y representantes de otras instituciones autónomas que tienen autonomía constitucional o legal en su caso. Bueno, y ahora lo importante, lo que yo he señalado es que hay un debate con altura de miras, que la gente se informe respecto del texto y que ojalá la mayor cantidad de personas concurran a votar para que eso le dé mucha legitimidad al resultado del plebiscito. Alguien me comentaba hace algunos días que parece que todo este proceso hubiera sido un proceso, digamos, espontáneo y del momento, que no se toma en cuenta todo el precedente histórico que tenía, que repercutió al 15 de octubre que señalaba usted, que forma parte de una realidad bien dramática, pero con una reacción del mundo político que se produce en noviembre con la firma de ese acuerdo. ¿Cómo va el tiempo entre octubre y noviembre? ¿Qué le dice a usted la memoria, digamos, como responsable políticamente por una cuota de representación de su región en ese momento y como militante socialista? Bueno, de hecho yo soy uno de los suscriptores del acuerdo del 15 de noviembre. El diálogo se inició en el Senado en Valparaíso, se invitó a todas las fuerzas políticas. Esto fue de cara al país porque mientras se conversaba estaban los medios de comunicación afuera y se iba informando en detalle los avances y retrocesos que había dentro de ese proceso de diálogo. Después se trasladaron a la sede del Senado en Santiago las conversaciones y bueno, se terminó firmando el acuerdo en las horas de la madrugada del 15 de noviembre. Y fue una respuesta al estallido del 18 de octubre. Efectivamente, la ciudadanía salió a las calles a expresar la necesidad de cambios profundos, un enorme malestar, un enorme descontento, y yo creo que el sistema político tenía que dar respuesta sí o sí a esa demanda. Un movimiento que tiene una magnitud que uno no lo podría asociar a hechos de similar naturaleza en el pasado. O sea, fue una cosa, yo diría, bastante novedosa, por decirlo de alguna manera. Y había que estar a la altura de lo que eso significaba. Bueno, y en ese contexto se estableció el acuerdo del 15 de noviembre y se aprobaron las respectivas reformas constitucionales y después se fue ampliando incluso la propuesta porque se incorporó escaños reservados, paridad de género y también participación de listas de independientes, lo que le dieron una fisonomía muy particular al proceso que después desarrolló la Comisión Constitucional. En esas conversaciones hubo ansiedad, incertidumbre, porque terminaron en la madrugada el 15 de noviembre. Bueno, se avanzaba, a veces había retroceso, algunos sectores que tenían duda, hubo algunos que a última hora se restaron. De hecho, estas no fueron reformas que fueron aprobadas unánimemente en el Congreso. Hubo quienes apuntaron con el dedo a los que suscribimos el acuerdo del 15 de noviembre, y sin embargo ahora se sienten orgullosos del proceso, en fin, eso da cuenta de cuán dinámica a veces es la realidad política, pero los que estuvimos ahí actuamos sobre la base de convicciones, la necesidad de un acuerdo amplio que permitiera dar una salida a la crisis, o más bien canalizarla. Eso no significa que la crisis quede automáticamente resuelta con lo que ha pasado en este tiempo, pero al menos se da una señal clara. Los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Y aquí el pueblo ha sido el protagonista. Se inició el proceso con un plebiscito, el pueblo eligió una convención constitucional y ahora va a haber un nuevo plebiscito donde nuevamente el pueblo se va a pronunciar respecto del texto propuesto. Así que creo que eso es una señal, insisto, de que los desafíos de la democracia requieren de más democracia.
Ahora, en el caso del Senado de la República sería reemplazado por una Cámara regional. Sí. ¿Le parece que ese camino es el adecuado o no? Yo fui muy crítico a la propuesta en su momento, que era mucho más radical, porque planteaba una especie de bicameralismo asimétrico, en donde se imponía finalmente siempre la voluntad del Congreso de las Diputadas y Diputados, que va a reemplazar a la Cámara de Diputadas y Diputados. Yo lo he señalado con toda claridad, creo que en el sistema presidencial se requiere del bicameralismo, porque eso permite tener un contrapeso para evitar gobiernos de corte autoritario el día de mañana, que es una amenaza que siempre está presente en todas las sociedades democráticas, o contra todas las sociedades democráticas. He señalado que el unicameralismo o el bicameralismo asimétrico tiene sentido en los regímenes de carácter parlamentario, pero la Convención eligió el sistema presidencial y en ese contexto, en lo personal, yo soy partidario del bicameralismo simétrico. Si bien el Senado perdió parte de sus competencias, de todas maneras, en los ámbitos donde actúa como Cámara Legislativa, en la Cámara de las Regiones, hay simetría. Y esto es muy importante, no se impone la voluntad de una Cámara sobre otra. Así que creo que en ese sentido la propuesta quedó bastante más moderada de la que se había hecho en un principio. Y yo, insisto, he sido crítico respecto de este punto en particular. Ahora, la convocatoria del 4 de septiembre significa que 15 millones de chilenos están convocados a votar apruebo o rechazo. Pero después han surgido matices, se habla aprobar para modificar o rechazar para hacer cambios. La derecha en los últimos días ha señalado una serie de puntos, digamos, que se aplicarían en caso de que ganara el rechazo. ¿Usted le cree a la derecha en esa propuesta? La historia previa no es buena, toda vez que son muchos los cambios que en su momento se han propuesto y lamentablemente hay sectores que se han opuesto. Sin ir más lejos, la presidenta Bachelet planteó la necesidad de iniciar un proceso constituyente y presentó un texto. Y asumió el gobierno del presidente Piñera, quien era ministro del Interior en ese entonces, señaló en un encuentro con el mundo empresarial que no era prioridad del gobierno la nueva constitución y por tanto que ese proyecto ni siquiera se iba a discutir, se le dio un portazo. Yo creo que una mala señal respecto a lo que tiene que venir para el futuro. Creo, no obstante, que también ha habido un cambio de escenario y por tanto muchos sectores se han abierto a la necesidad de tener una nueva constitución. Y la señal más clara fue el plebiscito que inició el proceso constituyente. Casi el 80% de los chilenos dijo que queremos una constitución nacida en democracia. Y eso es un mandato que tiene que ser respetado. Por tanto, yo he señalado que la constitución actual, si bien está jurídicamente vigente, está política y socialmente derogada. Yo espero que todos los sectores se sumen al esfuerzo de tener una nueva constitución. Ahora, estas propuestas que hace la derecha, ¿son creíbles o no son creíbles? Insisto, hay una trayectoria previa que va en un sentido contrario y yo he señalado que la credibilidad se gana con hechos. No tiene que ver con que si yo le creo a un actor u otro, porque pueden estar actuando de buena fe. El tema es si van a poder comprometer a todo su sector en estos cambios que señalan hoy día que se van a realizar, porque lamentablemente la conducta previa fue distinta. Yo espero que como sociedad tomemos una lección. Y lo segundo que yo he señalado con toda claridad es que creo que los textos constitucionales no pueden ser textos pétreos, tienen que estar en condiciones de ser mejorados con el paso del tiempo. Y por eso he insistido que los quórums de reforma de la nueva Constitución tienen que ser más bajos, porque... ¿4/7? Yo siempre he sido partidario de un quórum de esa naturaleza por una razón muy simple, porque creo que una Constitución es una obra humana y por naturaleza perfectible. Y por tanto hay que hacerse cargo de las demandas de la ciudadanía a través de mejoras sucesivas del texto constitucional. Y por eso planteo la necesidad de que la nueva Constitución contemple mecanismos para que se vaya actualizando conforme a las necesidades que plantea el pueblo de Chile. Ahora, cuando usted dice estoy de acuerdo con los 4/7, yo he conversado con el... Porque el nuevo texto establece 4/7 como regla general, estoy hablando de la nueva Constitución, la que está siendo sometida a plebiscito, y establece adicionalmente que ciertas materias requieren de 4/7 con plebiscito o 2/3. Yo más bien soy partidario que existe una norma general de 4/7 respecto de la nueva Constitución. Sí, yo estuve y el mismo criterio lo aplico respecto al actual. Con el presidente de la Cámara de Diputados, que forma parte de la misma coalición de gobierno que forma parte de usted, y él no está de acuerdo con los 4/7. ¿Eso puede representar
una visión, digamos, dentro de la coalición de gobierno, con los dos grupos que apoyan al presidente Boric, que puede existir una actitud distinta o no? No, yo creo que en este punto existe coincidencia, al menos con el presidente de la Cámara, creo yo. No creo que sea partidario de mantener un quórum muy alto, que transforme el texto constitucional en un texto que no se puede reformar y que no se puede perfeccionar. Ahora, ¿qué otras cosas? Yo no sé si se refirió a la reforma para la Constitución actual o a la nueva. De todas maneras, yo creo que los principios son principios, por tanto, a mí me parece que esto es un quórum razonable para la actual y para la nueva. Ya, bueno, es lo que está en debate en este momento en el Senado, ¿no es cierto? Sí. Y en el Senado, ¿cuál es el puerto que usted ve que va a arribar este acuerdo? Bueno, se va a votar muy pronto. Yo lo que he señalado con toda claridad es que las constituciones, esto es un principio genérico, requieren de mecanismos que permitan que puedan ser perfeccionadas con el paso del tiempo y sobre todo que acojan las demandas ciudadanas. No se escriben sobre piedra. Es una norma fundamental que debe representar un grado importante de acuerdo y consenso en la sociedad chilena y que siempre tiene que haber disposición a poder mejorarla con el paso del tiempo sobre la base de las demandas de la ciudadanía. Ese es un principio básico que yo siempre he defendido. Una pregunta en base a las conjeturas que uno puede hacer en política. Si fue 80-20 el resultado para que hubiera nueva constitución, 80-20 aproximadamente para que fueran solamente ciudadanos, ¿cuál es la proyección que tiene usted en función del resultado del plebiscito apruebo o rechazo? Creo que no hay una relación mecánica entre el plebiscito de entrada y el plebiscito de salida. Por tanto, lo cierto es que el resultado para el plebiscito ratificatorio de salida es un resultado incierto y va a depender de cómo se despliegan las distintas fuerzas que apoyan en una u otra opción. Yo he señalado con toda claridad que la apruebo es una buena opción para Chile porque permite precisamente iniciar un tiempo de transformaciones y de cambios profundos. Pero creo que no se pueden sacar cuentas alegres ni nada por el estilo anticipadamente cuando la ciudadanía no se expresa. Y por tanto, bueno, queda todavía semanas para la campaña y vamos a ver cómo se despliegan los distintos comandos. Ahora el caso de su camarada de partido, Ricardo Lagos, que fue presidente de la República y que fue fundador también del PPD, él ha tenido un pronunciamiento que ha causado bastante polémica. ¿Está equivocado él? ¿Está acertado? Tiene un legítimo punto de vista, pero yo le sugeriría a quienes salieron a rendirle un homenaje al presidente Lagos, particularmente a los sectores conservadores, que lean la carta completa, porque él hace referencia a críticas al actual texto y al nuevo. Y a veces algunos solo mencionan las críticas al nuevo, pero no al actual texto, y que son críticas bastante profundas. Para decirlo claramente, los quórums supramayoritarios para la modificación de las leyes que además fueron impuestas en dictadura, eso a mí me parece que no es del todo democrático. El artículo 19, que consagra una determinada visión que responde solo a un sector político y que declara en alguna medida inconstitucional las ideas de otro sector político y de la gran mayoría de los chilenos. Creo que es un tema bien de fondo en la actual Constitución que tiene que ser resuelto. Y también el control preventivo de constitucionalidad. Esos puntos los plantea el presidente Lagos en su carta. Sin embargo, no han sido mencionados. Yo creo que deben ser destacados. Es evidente que el marco constitucional actual no responde a una democracia de alto estándar y es más, los chilenos ya se expresaron en las urnas respecto a lo que opinan de la actual Constitución. Casi un 80% dijo que quería reemplazarla. Y yo creo que esa voluntad transformadora se mantiene. Ahora la consulta es otra, es respecto al nuevo texto. A la democracia cristiana, ¿cómo la ve después de la decisión de más del 60% de la Junta Nacional que acordó apruebo? Bueno, yo siempre he sido contrario de intervenir en debate interno de otros partidos políticos a los cuales no milito. Esa fue una decisión que adoptó la democracia cristiana y bueno, es la democracia cristiana la que tiene que implementarla. Obviamente coincide con la propuesta que ha planteado el Partido Socialista para enfrentar el plebiscito. Pero los temas internos de la democracia cristiana no me voy a meter porque, insisto, hay que ser siempre muy respetuoso de la autonomía con la cual operan las distintas fuerzas políticas. Y la presencia de Eduardo Frei también es importante en todo este debate, Se enmarca dentro del mismo debate. En el caso del Partido Socialista hubo una reunión de su comité central y unánimemente se acordó apoyar la opción del apruebo. Ahora, toda esta situación que estamos viviendo desde el punto de vista institucional está combinada con otros fenómenos que requieren cierta urgencia. Por ejemplo,
la reforma tributaria, por ejemplo, la reforma de las pensiones, que son prioridades que ha puesto en carpeta el gobierno del presidente Boric. ¿Cómo ve usted el panorama en medio de una realidad que es bien incierta, porque tenemos una inflación que está por sobre la norma ya hace bastante rato, y eso perjudica especialmente a los sectores más precarios de la población? Bueno, el gobierno del presidente Boric asumió en condiciones complejas por problemas heredados. La inflación no se generó en este gobierno, más bien las causas dicen relación con el gasto que se produjo para enfrentar la pandemia, que es previo, y también el problema del orden público y particularmente los problemas de seguridad. Lo importante, obviamente, es que se aborden estos temas como temas de urgencia, porque afectan claramente la calidad de vida de las personas y la afectan negativamente. Pero eso no obsta que también hay que impulsar cambios profundos en una sociedad profundamente desigual como la nuestra, y por eso la reforma tributaria va a permitir recaudar recursos necesarios para financiar el gasto social, y eso se va a traducir en mejorar la calidad de vida de la gente. Y en segundo lugar, la reforma de pensiones, porque es evidente que en Chile el sistema de pensiones no da para más. Las tasas de reemplazo del sistema de AFP son muy bajas. Los pensionados no alcanzan a llegar a fin de mes. Hay que hacerse cargo de ese drama, y esto implica enfrentar los problemas. ¿De qué manera? Bueno, con reformas estructurales como las que ha planteado el gobierno. La tributaria ya se ha presentado, no solo un proyecto de ley, hay un proyecto, también hay una indicación respecto al proyecto de royalty, y en su momento se presentará la reforma de pensiones. Yo espero que todos los sectores estemos a la altura de lo que esto implica. Obviamente en democracia existen distintos puntos de vista, pero tenemos que tener disposición a un debate que nos permita dar soluciones, entendiendo que estos problemas no pueden seguir prolongándose en el tiempo, porque el drama que viven las familias, por ejemplo, a propósito de las pensiones, es de tal magnitud que esto requiere de respuestas urgentes, más aún cuando estas reformas, su implementación es gradual, no es inmediata, y por tanto, mientras más nos retrasemos en llevarla adelante, bueno, más tiempo seguimos perpetuando en alguna medida o manteniendo el drama que enfrentan los jubilados en nuestro país. Seguramente usted ha escuchado con atención especial, por el hecho de ser presidente del Senado, al ministro de Hacienda, Mario Marcel, que ha dicho que la reforma tributaria pretende recaudar, pero al mismo tiempo afectar a los sectores con mayores ingresos en el país, que es el 0,01%. Sí. Pero al mismo tiempo, yo pienso que usted leyó también el reportaje del Diario Financiero, donde aparece con lujo de detalle cómo las grandes fortunas con nombre y apellido, ¿no?, han tomado sus dineros y los han ido colocando en sus familiares para repartir esa fortuna y de tal manera que no sea afectada desde el punto de vista tributario. Entonces, ¿cómo está el propósito que tiene por una parte el gobierno y por otra la actitud de aquellos que tienen la riqueza, pero que están usando esta manera, digamos, de eludir, piensa usted, el pago de tributo? Bueno, efectivamente, un sistema tributario tiene que siempre radicar su carga en quienes tienen y ganan más, porque eso permite recaudar recursos para financiar el gasto social en favor de la clase media y los sectores más vulnerables. Aquí se aplica un principio básico de justicia tributaria y, por tanto, quien tiene y gana más debe contribuir más. A mí me parece que es un principio básico, que creo que es muy, muy importante. Y en segundo lugar, tiene que ir asociado con medidas anti-elusión, porque esto genera, utilizando determinados requisitos legales, que no se paguen los impuestos y, por tanto, que el aumento de la recaudación no sea el que se proyectó cuando se aprobó una determinada reforma. En este caso, para garantizar que eso no vuelva a ocurrir, obviamente se requieren medidas anti-elusión para que todos paguen lo que tienen que pagar conforme lo establece la ley. Usted está en medio de la tormenta, no por el hecho de ser presidente del Senado, sino porque la región del Maule es una de las zonas afectadas por esta mega sequía que ya va para los 14 años. ¿Cómo enfrenta esa realidad usted como parlamentario junto a sus demás colegas que representan a la ciudadanía de esa región? Bueno, y con respecto a toda la zona central, sur del territorio también. Bueno, este es un drama que está viendo el mundo, que tiene que ver con el calentamiento global. Hay regiones donde va a haber más lluvia y otras donde va a haber menos lluvia. Y a nosotros nos ha tocado menos lluvia. Y eso implica sequía, lo que tiene un impacto en actividades fundamentales para la vida. Pero en primer lugar, el agua tiene una prioridad que es el consumo humano, porque sin agua no hay vida. En segundo lugar, la agricultura, porque sin agua no hay alimentos y por tanto tampoco hay vida. Por tanto, requerimos de un marco normativo que se haga cargo del problema que hay con la escasez de agua. Si bien es un recurso renovable, no es ilimitado. Y esto implica una administración mucho más eficiente y además con prioridad respecto de cuál es el uso
que se destina. En el caso de la región del Maule, que es una región eminentemente agrícola, esto tiene una enorme importancia, porque la escasez de agua está teniendo un impacto en los cultivos, y sin duda que eso es un drama no solo para nuestra región, un drama para el país, porque Chile ha planteado la necesidad de, obviamente, tener capacidad productiva en materia alimentaria que permita al menos satisfacer las necesidades de todas las chilenas y chilenos que habitan en el territorio nacional. Así que creo que hay un desafío muy importante de política pública. Esto viene asociado con acuerdos globales, porque el calentamiento global no se resuelve solo por lo que hagamos los chilenos. Esto implica, sobre todo, que las grandes economías, que son las que más contribuyen al calentamiento global, adopten medidas que eviten llegar a lo que se llama un punto sin retorno. Y estamos muy cerca de llegar a este punto sin retorno, en que cualquier medida que se adopte de ahí en adelante no va a ser suficiente para evitar el calentamiento global y el impacto negativo que va a tener, obviamente, en el medio ambiente. Así que creo que esto es un desafío fundamental, no para las próximas generaciones, para el tiempo actual, porque lo que hoy día no se haga va a tener un impacto irreparable en, obviamente, el planeta, y particularmente eso va a tener un impacto negativo en la vida de los seres humanos. Pues se nos acaba el tiempo, pero ¿qué deja Álvaro Elizalde del 2023 como legado en este ejercicio de la segunda autoridad del país? Yo espero que podamos aumentar los estándares de transparencia en nuestra institución, actualizándolos conforme a las demandas de la ciudadanía. Siempre he creído que la función parlamentaria, como toda responsabilidad pública, es una labor de servicio y por tanto tiene que estar completamente desvinculada de toda lógica de privilegio o que se vea como un privilegio. Nosotros somos ciudadanos como cualquier otro, que obviamente tenemos un mandato siempre acotado en el tiempo para representar a los demás ciudadanos y ciudadanas, y por tanto son responsabilidades que se tienen que ejercer con responsabilidad, con humildad y sobre todo con convicciones. Así que yo espero que podamos contribuir a la modernización de nuestra institución, y hay un par de propuestas que no las voy a adelantar, pero que en su momento voy a proponer a los organismos resolutivos del Senado, tanto en la Comisión de Régimen Interior como la reunión de los comités, que nos permitan ir adoptando medidas que yo creo que van a ser apoyadas transversalmente. Entre otras cosas, por ejemplo, fortalecer el canal del Senado, que es el organismo de difusión de todo lo que pasa aquí en la Cámara Alta. Sin lugar a duda, y que cumple una función, yo diría, fundamental para difundir las actividades que se realizan en el Senado, y que creo que es base también para nuestra democracia. Así que hay también un par de ideas que en su momento vamos a presentar y esperamos que sean aprobadas y cuenten con apoyo transversal. Senador Álvaro Elizalde, como presidente de la Cámara Alta, le queremos agradecer la gentileza de conversar aquí en Profundidad de Campos, en el canal del Senado. Bueno, y habrá tiempo para seguir dialogando con respecto a otros temas de actualidad, para que la opinión pública se informe, tenga conciencia clara acerca del trabajo que hacen y de la manera como lo hacen los parlamentarios aquí en el Senado de la República. Bueno, Sergio, muchas gracias. Siempre es un placer hablar con usted. Muchas gracias, senador. Y a usted que sigue estas conversaciones en Profundidad de Campos, le decimos hasta la vista.